¿Cuánto tarda una cantidad de reactivo en consumirse? ¿Y cuánto tarda una sustancia en producirse? La variable tiempo es lo que incorpora la cinética química y es lo que vamos a estudiar en este video. Para explicar fundamentos cinéticos vamos a tener en cuenta, por ejemplo, esta reacción. Un mol de A reacciona con 2 moles de B y producen 4 moles de C. Acá tenemos dos gráficos cualitativos, ¿sí?, donde tenemos la concentración de A, cómo varía en el tiempo. ¿Ven? La variable tiempo es lo que incorporamos en cinética. Cómo varía la concentración de A y cómo varía la concentración de C, que es un producto. Fíjense, la concentración de A disminuye con el tiempo. Y la concentración de C se incrementa con el tiempo. Ahora, por definición de velocidad, la velocidad instantánea en el tiempo t, ¿sí?, es la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿sí? Vemos que es una pendiente negativa. Y el módulo de la pendiente, fíjense que va decreciendo a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Con respecto a C, vemos que la velocidad instantánea en un tiempo determinado, por ejemplo acá, es la pendiente de la recta tangente, es una pendiente positiva, y el módulo de la pendiente, fíjense que disminuye con el tiempo. En este caso particular, ¿no?, entre A y C. Bueno, lo que les quiero comunicar es lo siguiente, que esta variación de A en el tiempo, para este momento, ¿sí?, es negativa, ¿está bien? Tenemos en este caso que esta pendiente es negativa. O sea que la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo es negativa. Para conceptualizar a la velocidad como magnitud positiva, simplemente le colocamos un menos, ¿sí?, a esa pendiente y tenemos el concepto de la velocidad, ¿sí?, de consumo de A. En este caso, como C es un producto, tenemos esta pendiente es positiva, la diferencial de la concentración de C con respecto al tiempo es positiva y la denominamos velocidad de C. Esto es conceptualmente la velocidad de consumo de A y la velocidad de producción de C. Seguimos con el estudio de esta ecuación. Acá simbolicé los coeficientes como si fueran moles, ¿sí?, representados en figuras geométricas. Un mol de A, 2 moles de B, 4 moles de C. Se ve claramente, ¿sí?, que el consumo de la cantidad de A en el tiempo, ¿sí?, es la mitad que el consumo de B, ¿sí?, porque 1 de A, al consumirse, consume 2 de B. Y la producción de C en el tiempo, la cantidad de moles que se producen, ¿sí?, en el tiempo, es 4 veces, ¿sí?, la cantidad de A o el doble de la cantidad de B. Entonces, con esta relación podemos tener expresiones, ¿sí?, de velocidad también relacionadas. ¿De qué manera? Fíjense, por un lado sabemos que estas diferenciales, ¿sí?, de los reactivos tienen signo opuesto al del producto. O sea, esto se consume, o sea que para que sean positivas ponemos menos diferencial de A con el tiempo, menos la de B, y esta es positiva, ¿sí? Así nos quedan ya las tres expresiones positivas. Y acá que tenemos que corregir, que estas velocidades no son iguales, porque habíamos dicho justamente que la velocidad de consumo de B es el doble que la de A. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos la inversa del coeficiente estequiométrico, así igualamos las expresiones, ¿sí? Entonces tenemos esta igualdad que nos puede servir porque si en un experimento podemos testear la cantidad de C que se produce en el tiempo, ¿sí?, podemos entonces calcular con qué velocidad se consume A. En forma general tenemos lo siguiente entonces. A moles de A reaccionan con B moles de B, producen C moles de C, y tenemos esta expresión útil para relacionar
las velocidades de las diferentes sustancias que participan en este fenómeno químico. Vamos a comenzar estudiando un caso donde la velocidad de consumo de A, ¿sí?, depende de la concentración de A con orden 1. Este caso se denomina cinética de primer orden. Si nosotros reordenamos esta ecuación y la integramos, tenemos esta expresión. El logaritmo natural de la concentración de A sobre la concentración de A inicial es menos la constante cinética por el tiempo. ¿Sí? Bien, nosotros también podemos estudiar cinéticamente esta relación, ¿sí?, mediante un gráfico donde ponemos en el eje Y, ¿sí?, logaritmo natural de A, en el eje X el tiempo, y vamos a tener una función lineal. Fíjense, cuando esta variable la ponemos en el eje de las ordenadas, ¿sí?, y el tiempo en el eje de las abscisas. Fíjense que la pendiente es menos k, la constante cinética. ¿Está bien? Si volvemos a la expresión, fíjense que esta constante cinética, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué unidad tiene? Esto es concentración molar, moles por litro. Esto es segundo. Moles por litro, esto, para igualar unidades, es segundo a la menos 1. O sea que la unidad de la constante cinética en este caso, cuando es cinética de primer orden, es segundo a la menos 1. Un parámetro muy interesante es el tiempo de vida medio. ¿Qué significa tiempo de vida medio? Es el tiempo necesario para que la sustancia A, ¿sí?, se consuma y se va a reducir a la mitad de su concentración. Fíjense, acá tenemos una concentración de A, después tenemos la concentración que es la mitad, y el tiempo necesario, ¿sí?, para que se reduzca el 50% es el tiempo que se llama tiempo de vida medio. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo podemos calcular o determinar una expresión? Si la concentración de A tiene que reducirse a la mitad, ponemos concentración de A inicial sobre 2, y luego esta relación, simplificando la concentración inicial, vamos a tener que el tiempo de vida medio es igual a 0,693 sobre la constante cinética. Es decir, que el tiempo de vida medio en este orden es constante, ¿sí? Es una relación entre constantes. O sea que tenemos en la cinética de primer orden, el tiempo de vida medio es constante, y esto se ve en muchos fenómenos naturales, ¿sí? Por ejemplo, la desintegración isotópica. En el caso que la velocidad de consumo de A dependa de la concentración de A elevado al cuadrado, ¿sí?, o del cuadrado de la concentración de A, ahí decimos que estamos en presencia de cinética de segundo orden. Fíjense que la constante cinética en este caso tiene unidades de concentración molar a la menos 1, o sea, litro sobre mol, y segundo a la menos 1. Integrando, ¿sí?, esta expresión, tenemos la siguiente ecuación: 1 sobre concentración de A menos 1 sobre concentración de A inicial es K por T. De acá podemos ver que graficando en el eje de las ordenadas 1 sobre A en función del tiempo, tenemos una expresión lineal, si responde a esta cinética de segundo orden, donde la pendiente es la constante cinética. Este es el gráfico que deberíamos realizar para comprobar o para estudiar la cinética de segundo orden. Y si vamos al tiempo de vida media, donde la concentración de A disminuye a la mitad, la expresión que nos queda, fíjense, del tiempo de vida media es la inversa de la constante cinética y de la concentración molar de A inicial. También vemos el caso donde la velocidad de consumo de A es constante y ya es obviamente independiente de la concentración de A. Fíjense que la constante cinética en este caso, ¿sí?, tiene unidad mol por litro de concentración molar y de tiempo a la menos 1. Esta situación donde la velocidad de consumo de A es constante se denomina cinética de orden 0. ¿Sí? Bueno, lo mismo que en los casos anteriores, reordenando
E integrando tenemos esta expresión donde la concentración de A es igual a menos la constante cinética por el tiempo más la concentración inicial, donde podemos representar gráficamente la concentración de A en función del tiempo, teniendo en este caso una línea recta, pendiente negativa, donde la pendiente es menos la constante cinética. Fíjense. Y para calcular o para tener una expresión del tiempo de vida medio, simplemente despejamos y nos queda que el tiempo de vida medio dependiente de la concentración inicial de A. Es la concentración inicial de A sobre 2 multiplicado por la constante cinética. Bueno, tenemos una tabla integradora de lo que hemos visto. Acá tenemos la velocidad, siempre expresada como el consumo de A, del reactivo A en el tiempo, ¿sí? Entonces, en la primera fila tenemos que la velocidad es constante, llamamos a esto orden 0, tenemos la ecuación integrada, ¿sí? Como es la expresión del tiempo de vida medio, y la representación gráfica de datos experimentales que nos permite justamente identificar el orden 0. La concentración de A en función del tiempo es lineal y su pendiente negativa. Por ejemplo, acá tenemos la otra expresión de velocidad, ¿sí? Que es orden 1, la ecuación integrada, la representación gráfica. Acá en orden 1, por ejemplo, hacemos logaritmo natural de la concentración en función del tiempo para nuestros datos experimentales, ¿sí? Y la pendiente, que en este caso es menos la constante cinética, ¿sí? La pendiente del gráfico. En este orden cinético, el tiempo de vida medio es logaritmo natural de 2 sobre la constante cinética. Luego tenemos la otra expresión de velocidad, ¿sí? Velocidad es constante por la concentración del reactivo al cuadrado, esto es orden 2, la ecuación integrada, el tiempo de vida medio, y la representación gráfica que debemos hacer para estudiar esta cinética, que es la inversa de la concentración en función del tiempo, ¿sí? También les menciono esta cinética de segundo orden, donde la velocidad es constante a las concentraciones molares de los reactivos, ¿sí? Es orden 2, sumamos los exponentes, fíjense, orden 2. La ecuación integrada tiene una forma un poquito compleja, es 1 sobre las concentraciones iniciales de A y de B, ¿sí? Por el logaritmo de la concentración inicial de B multiplicado por la concentración de A en el tiempo que estamos estudiando la reacción, sobre la concentración inicial de A por la concentración de B en el instante donde estamos estudiando la reacción. Todo esto, ¿no? El logaritmo de esta expresión es igual a la constante cinética, que es una constante de segundo orden, por el tiempo. Acá no vale la pena hacer una expresión de tiempo de vida medio, y bueno, pero el gráfico sería toda esta variable en el eje de las ordenadas, ¿sí? En función del tiempo en el eje de abscisas, y tendríamos una función lineal con la pendiente que es igual a la constante cinética. Algo que quería destacar del tiempo de vida medio es un pequeño análisis comparativo entre los diferentes órdenes. Fíjense que en orden 0 el tiempo de vida medio es proporcional a la concentración inicial, en cinética de primer orden es constante, y en orden 2 es inversamente proporcional a la concentración inicial del reactivo. Estos datos permiten diferenciar los órdenes si tenemos, por ejemplo, el tiempo de vida medio en función de diferentes concentraciones iniciales. Ahí podemos destacar si el tiempo de vida medio va a aumentar, si va a permanecer constante o si va a disminuir en función de la concentración inicial del reactivo. Finalizando, vamos a analizar la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Arrhenius comprobó experimentalmente la relación de la constante cinética con la temperatura, ¿sí? Tienen esta relación exponencial. A es el factor preexponencial, o también llamado factor de frecuencia, y la energía de activación, que es la energía
que transforma un reactivo en sustancia reactiva, ¿sí? Porque es energía necesaria para que la reacción se lleve a cabo. Aplicando logaritmos, tenemos esta expresión donde el logaritmo natural de la constante cinética es función lineal de la temperatura absoluta a la menos 1, o sea, de la inversa de la temperatura absoluta. Tenemos esta representación gráfica donde la pendiente es menos energía de activación sobre la constante universal de los gases, ¿sí? También podemos a nivel práctico tener esta expresión donde es útil si queremos averiguar una constante cinética, ¿sí? Conociendo a una determinada temperatura, conociendo, por ejemplo, la constante cinética de ese mismo proceso a una temperatura determinada. Esperemos que este fundamento práctico haya sido de utilidad y seguimos en contacto.